qué hablamos la clase anterior? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Sobre Dolores Cacuango. Sobre Dolores Cacuango, muy bien. Habíamos dicho que Dolores Cacuango fue una mujer activista en lucha de los derechos de los indígenas, de los campesinos. ¿Ya? ¿Qué más habíamos dicho? A ver, ¿quién más quiere participar? Quería que se quede el idioma. Ella había... A ver, señor Paz, démosle paso al señor Paz y luego el señorita Tipán. Quería que se respete su idioma y que se quede por el idioma natal, algo así. Ya, de hecho creó escuelas, ¿no es cierto?, bilingües. Muy bien, considerándolo al quichua como uno de los idiomas también nativos e importantes del Ecuador. ¿Qué más, señorita Tipán? Ahora sí ayúdeme. Ya me quitó lo que le iba a decir. Ya te quito la idea. Bueno, no hay problema. Bueno, me gusta que participen. No importa, verán, chicos. Yo prefiero que usted participe a que se quede callado. Siempre es importante participar. No importa si se equivoca, no importa. Nadie es perfecto. Aquí estamos para aprender todos y yo me incluyo. Bueno, la clase estaba preparada para, en teoría, esta semana yo tenía que hablar de 3 líderes, de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú. Pero como el día lunes no sé qué pasó el día lunes. Ah, claro, fue feriado. El día lunes fue feriado, entonces prácticamente me quedaría una en el aire, pero yo hoy voy a resumir, voy a ver las dos, que es Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú en el poco tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a compartir, déjenme ver, señores estudiantes, antes que nada, quiero ver una cosita. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué proyecto haría con los movimientos indígenas para evitar la exclusión en el caso de que se contagien de alguna enfermedad? ¿Qué proyecto haría, piense cada uno, por favor, con los movimientos indígenas para evitar la exclusión en el caso de que se contagien de alguna enfermedad? Muy bien. Vamos a ver, participación. Escucho. Listen, eso ya nos preguntó la anterior clase. No, esta es de esta clase, hija. Lo que les pregunté la anterior clase fue ¿qué proyecto haría con los movimientos indígenas para evitar que las personas se contagien de alguna enfermedad? Ahora le pregunto, verá, es diferente. ¿Qué proyecto harían con los movimientos indígenas para evitar la exclusión? Es decir, para evitar que sean excluidos, que no sean atendidos en el caso de que ellos sean contagiados por una enfermedad. Son dos preguntas diferentes, parecidas, pero son diferentes. ¿Sí? Ya, escucha por favor. ¿Quién quiere participar? Bueno, como no quieren participar, Dice, no. sería, A ver, Taipe, dice, ayúdeme. A ver, Fiallos dice, Fiallos, te escucho. se harían proyectos entre los alcaldes de ahí mismo para poder hacer hospitales y ser atendidos a ellos mismos ahí en sus pueblos y todo. Muy bien. Su proyecto sería construir hospitales, pueden ser hasta ambulatorios, ¿sí? Usted no sé si ha visto, hay unos carritos que son ambulatorios, o sea, se mueven, con el fin de que los movimientos indígenas no salgan de sus comunidades y no salgan hacia las grandes ciudades, sino también sean revisados o reciban atención médica en sus mismos lugares. ¿No les estaríamos excluyendo o usted piensa que quizás sí se les está excluyendo? O sea, no licenciado, sino que es para que no tengan un contagio más y vengan acá a la ciudad para que no sean llevados, Ya, como si decir, de más tiempo. ya, muy bien. Entonces sería que Dicen, se pero les tampoco no atienda. es necesario, porque creo que hay también, bueno, algunas veces también creo que se curan así uno mismo en la casa encerrado y no es necesario de un hospital. Sí, de hecho, mucha gente se ha curado en la casa, pero con remedios de la casa. Y más bien, si se van al hospital, ahí es como no les atienden, como no, es lo que dicen, ¿no? O Yo no sea, puedo dice que es decir. más probable que ahí les maten. Bueno, así me dijeron, no sé. Sí, puede Dice ser. también la gente,
Dice, prefieren los remedios que ellos hacen a que ir a hospitales. Ya, Porque creo que ahí se les baja, como que la depresión se les baja, que ya no ven a sus familias y ya no tienen fuerza, me imagino, y por eso algunos se curan en las casas. se les dicen baja también las defensas. la gente Dígame. indígena también se cura así con medicamentos caseros y todo de lo que ellos mismos hacen. Muy bien, Y sí. también no tienen necesidad así de irse a un hospital tampoco. Muy bien, claro, por supuesto. Recuerda que los indígenas de hace mucho tiempo atrás, pues ellos tienen, y los actuales también tienen un amplio conocimiento de la curación de algunas hierbas, entonces ellos conocen, ¿sí? Muy bien, me ha gustado la participación de todos los que han participado. Han reunido varias ideas y me gusta. Bueno, vamos a entrar en sí, entonces, a lo que es la materia. Nosotros vimos que Dolores Cacuango fue una activista igual que luchaba en beneficio de los movimientos indígenas, sobre todo luchaba para obtener igualdad, para obtener ese respeto para los indígenas, considerado que ellos también son unos seres humanos. Pero después que muere Dolores Cacuango, aparece Tránsito Amaguaña, pero Tránsito Amaguaña fue una discípula, digamos así, de Dolores Cacuango. Ella continuó el legado que le dejó Dolores Cacuango. Tránsito Amaguaña, conocida, mejor dicho, su nombre era Rosa Elena, más conocida como Tránsito Amaguaña Alba. Nace el 10 de septiembre de 1909. Al igual que la vida de Dolores Cacuango, ella prácticamente se desarrollaron su niñez, se desarrolló dentro de las haciendas. En las haciendas en las cuales ellas realizaban trabajos que, como ya habíamos visto en la biografía de Dolores Cacuango, ya habíamos dicho que ella se dedicó a trabajar y no le pagaban. De igual manera, Tránsito Amaguaña no fue diferente su niñez a la de Dolores Cacuango. En esa época que le estoy hablando, los indígenas vivían un maltrato continuo en las grandes haciendas e incluso los dueños de las haciendas violaban a las indígenas, mire. Entonces, ese ultrajar a los derechos de los seres humanos, sobre todo de los indígenas, hizo que igualmente Tránsito Amaguaña luche en favor de los derechos prácticamente de los indígenas. La realidad, ella la vivió, estas injusticias sociales que vivían los indígenas de esa época. Pero pese a esta realidad, ella pudo asistir a lo que fue la escuela y obviamente, pero solamente la escuelita. Ella aprendió a leer y a escribir, es decir, aprendió lo más básico nada más. Al igual que Dolores Cacuango, ella luchó por la reforma agraria. ¿Qué era la reforma agraria? La reforma agraria fueron aquella reforma, como la palabra mismo lo dice, reformar las leyes que habían. Recuerde que los indígenas en esta época fueron ultrajados, quitados las tierras. Entonces, ella luchó por esta reforma agraria para que sean devueltas a los dueños, que prácticamente eran los indígenas y los campesinos. En la adolescencia, a Tránsito Amaguaña la obligaron a casarse. ¿Sí? Mire cómo era en esa época, ¿no? Las obligaban a casarse, tuvo un marido que obviamente le golpeaba, ¿sí? A Dolores, a Tránsito Amaguaña. Su educación fue básica, pero ella sirvió como un gran referente para muchos líderes que posteriormente salieron en busca de los derechos, no solamente de los indígenas, sino de los seres humanos. Es decir, que todas estas indígenas que nosotros estamos viendo, estudiando, no solamente se enfocaron a luchar por los derechos de los indígenas, sino ya fueron más allá, en lucha de los derechos de los seres humanos, que sean considerados seres humanos, perdón. Estaba mirando hace un ratito un discurso de Rigoberta Menchú, y qué sencillez, ¿no? Para poder expresar, pero expresaba lo que le salía del corazón. Ya vamos a ver también quién fue Rigoberta Menchú, en la cual también es una líder indígena guatemalteca,
¿Y qué forma de expresarse? No necesita utilizar términos técnicos, sino simplemente hablar desde el corazón. Y hablando desde el corazón, pues ella llegaba a muchas personas. De hecho, bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Sobre tránsito a Maguaña. Las sublevaciones indígenas en el tiempo de la colonia. Esto creo que les expliqué el día de ayer. Recuerde que en la época de la colonia, ¿quiénes eran dueños de las tierras? Eran los indígenas, pero con la llegada de los españoles esas tierras fueron quitadas prácticamente por ellos y fue pasada a manos de la iglesia. Entonces, todo ese tiempo, desde la colonia hasta la actualidad, prácticamente los movimientos indígenas han ido teniendo luchas constantes para que esas tierras sean devueltas a ellos. ¿Sí? En los años 40 del siglo pasado se crea la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, impulsada por nuestras líderes del pueblo. Ahí tenemos a Dolores Cacuango, también está Tránsito a Maguaña, quien inicia un proceso organizativo amplio, especialmente en la sierra, de carácter clasista y formas de organización sindical. ¿Sí? Ahí la podemos ver. Mire, es esta señora. Obviamente ella murió casi teniendo 100 años, murió por su edad. Estaba viendo unos videos que la verdad me son lecciones de vida. Ver a una persona tan adulta y esa fuerza con la que hablaba y esa fuerza y ese ímpetu de alzar alto y claro su voz y decir que por qué maltrato, ¿sí? El día de ayer también, el día martes, nosotros también pudimos ver a una Dolores Cacuango, cómo se expresaba, ¿no? En su humildad, ella se expresaba. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con esta lectura o doy lectura yo? ¿Alguien me ayuda? Dice, cuando tenía 91 años, recibió en Cayambe una placa por su labor por las comunidades indígenas y al tomar la palabra dijo, ¿qué camino hasta Quito? 9 veces para protestar y que la fuerza y el valor para ello lo había aprendido de Dolores Cacuango. Al regresar de la Unión Soviética en 1963, fue detenida y llevada a penal García Moreno, acusada de tráfico de armas soviéticas. Fue reprimida, perseguida y encarcelada por varios gobiernos. Al momento, alumnos de la Universidad SEC realizó un audiovisual que narra su vida. Tránsito Maguaña recibió una pensión mensual durante el resto de su vida al ser merecedora del Premio Eugenio Espejo 2003. Al ser merecedora del Premio Eugenio Espejo 2003. Ya, gracias, señorita Tipa. Bueno, ahí pudimos ver, ¿no? Ella, obviamente, como le estaba contando, murió por su edad y murió en pobreza, no murió ella en riqueza. Recuerde que nosotros habíamos dicho que los movimientos de estas dos líderes, tanto Dolores Cacuango como Tránsito Maguaña, estaban influenciadas por el sistema socialista. En esa época surgió, ya no estaba el capitalismo, pero surge este movimiento socialista en el cual usted sabe muy bien qué dice el sistema socialista. Igualdad para todos igual. Entonces ellos se influenciaron bajo este sistema, por eso es que ella viajó, de hecho, a la Unión Soviética, pero cuando regresa el gobierno de ese entonces le hicieron persecución y la acusaron. Ahí mismo dice claramente que fue llevada al penal García Moreno, donde fue acusada por el tráfico de armas soviéticas. O sea, no tenía ni punto de comparación. Ella iba por informarse más acerca de cómo funcionaba el sistema socialista, más no por ir a traer. Imagínese una señora ancianita, ¿cómo va a hacer tráfico de armas? ¿Sí? O sea, los gobiernos tratan siempre de poner otra cosa a la que es la realidad. Y así lo hemos ido viendo en algunos de estos gobiernos también, como la gente cuando protesta, y ahí teníamos un caricaturista, no sé si alguien se acuerda de ese caricaturista, no me acuerdo el nombre ahorita mismo, que igual él a través de sus caricaturas protestaba contra el gobierno de Rafael Correa. ¿Y qué le hicieron? Le hicieron persecución, lo metieron a la cárcel. Entonces, esto que le estoy hablando de hace unos cuantos añitos nada más,
pasaba también en la antigüedad y le pasó justamente a Tránsito Amaguaña cuando la metieron a ella supuestamente por tráfico de armas, cuando ella, el objetivo de ella fue nada más ir a conocer más acerca de la ideología de la Unión Soviética, es decir, el socialismo, y venir a luchar con más fuerza acá, pero claro, los gobiernos no querían eso, querían tener movimientos sociales como los indígenas bajo sometimiento. No quieren que se alcen en protestas. De hecho, en octubre, vuelvo y repito, en octubre del año pasado, ¿qué pasó? ¿Cómo les callan? Matándolos, ya en el último de los casos. Lo bueno es que el movimiento indígena tuvo mucho respaldo también de los mestizos aquí en Quito. En Quito también hubo mucho respaldo hacia ellos y bueno, pues aunque hubo sangre, hubo derramamiento de sangre, se obtuvo que el presidente pues no siga adelante con las medidas que había tomado. Vamos a ver a otra, Rigoberta Menchú, ¿sí? Rigoberta Menchú también es una líder indígena, pero es de Centroamérica, para ser más exactos, de Guatemala. Dice, Rigoberta Menchú nació el 9 de enero de 1959. El Quinche, ella descendía de un grupo, ella fue miembro de un grupo de los mayas Quiche, perdón, ahí mismo está, ¿no? Sus padres se llamaban Vicente Menchú y Pérez y Juana Tun Cotojá. Trabajó 5 años en una finca de café. Fue farmacéutica durante 5 años. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias, el premio Nobel de la Paz y fue mencionada en el libro Guinness de los Récords. ¿Qué más podemos decir de Rigoberta Menchú? Como le decía, estaba escuchando una entrevista, digámoslo así, de ella y esa me gustó mucho con esa serenidad y con esa naturaleza que ella hablaba, en la cual, como le digo, no utilizaba términos técnicos, hermosos, guapos, que dicen cómo habla, ¿no? Pero ella utilizaba su corazón para hablar. De hecho, ella en el año de 1983 se publicó su autobiografía titulada Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Así se llama el libro que de ella fue publicado en el año de 1983. Y en esta entrevista ella decía que ella luchaba por los derechos de las personas, porque una persona, le voy a transmitir un poquito de lo que ella decía, ¿no? Decía que la persona estaba conformado por una cosmovisión y por la parte física. La cosmovisión ella le enfocaba al alma de la persona y en la parte física, pues es la parte física, su cuerpo, ¿no? Entonces decía, ¿cómo puede ser posible que le den más crédito a la riqueza, a la parte material de que una persona puede crear y no tomar en cuenta a la persona así en su esencia, que su esencia es muy valorada, que la persona no debe de ser ultrajada, que la persona se la debe de respetar como tal, que la persona es rica en sí, desde que nace ya tiene derechos como un ser humano y que debía de ser respetado. Ahora, ella lo pasó muy mal, le voy a contar un poquito. Las luchas de ella, recuerde que ella nace en el año de 1953, pero para el año de 1979 hasta el año de 1982, en el país de Guatemala se vivía un gobierno militar, digámoslo así, ¿sí? En contra del militar Fernando Romeo Lucas García. ¿Qué hacía este señor que era el presidente? Pues mataba a los indígenas y a los campesinos. De hecho, sus hermanos murieron en estas revueltas donde no se han respetado los derechos como seres humanos y ellos protestaban obviamente porque eran maltratados, eran excluidos, los llevaban a trabajar y no les pagaban. Es decir, una explotación total. Perdió a su hermano de 17 años de edad, a su padre también lo perdió
y su madre fue secuestrada, imagínense. Sus dos hermanas optaron mejor por unirse a la guerrilla de Guatemala. Sin embargo, ella optó mejor, inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la violación de los derechos humanos del que eran objeto los campesinos e indígenas. Ojo, esta líder centroamericana también luchó no solamente por los derechos de los indígenas, sino más que nada se enfocó también en el respeto de los seres humanos en sí. ¿Sí? Vuelvo y repito, en el año de 1983 se publicó su autobiografía. En la cual se titula el libro, ¿no? Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Mire qué interesante. Me gustó mucho hablar de estas tres líderes mujeres que su lucha ha sido prácticamente un legado que han dejado hasta la actualidad, y por eso es que los movimientos indígenas, cuando mueren estas señoras que son gran influencia para ellos, pues lloran. Yo veía en un documental, veía cómo lloraban cuando murió Tránsito Amaguaña. ¿Sí? Tránsito Amaguaña, como le dije, murió cerca de los 100 años en pobreza, en una sillita de ruedas, porque ya pues el hecho de haber trabajado tanto tiempo, de haber luchado, porque las luchas han de haber tenido victorias y han de haber tenido también derrotas, y eso, quiera o no, pues también se evidencia en su cuerpo, en su rostro, las líneas de expresión. Todas esas luchas están reflejadas en la carita de estas personas, de estas líderes indígenas. Bueno, señores estudiantes, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ninguna, profe. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Ya, Profe, todo bien. verán chicos, tenemos nosotros en la plataforma, hoy le voy a dar a elegir. Le voy a dar a elegir, ¿por qué? Porque yo tengo 2 actividades, pero yo quiero que usted elija cuál es la que quiere, porque como le vuelvo y le repito, nos quedó una en el aire, pero yo ya planifiqué, o sea, yo ya lo tengo hecho. ¿Quiere hacer la sopa de letras? Tiene que descargarse, ¿eh? Para hoy es o la sopa de letras o es esta lectura. Ya, en la sopa de letras, en la sopa de letras, ¿usted qué va a hacer? Va a escoger estas preguntas que están relacionadas con la vida de Tránsito Amaguaña. Sí, ahí tenemos tránsito, igualdad, tierra, terrateniente, Amaguaña. A ver, chicos, bajen un poquito el volumen. ¿Sí? Cayambe, Quichua. Ya. Usted va a escoger, yo no le voy a decir, cada uno va a escoger. Yo pues quiero hacer hoy la sopa de letras. Otro alumno dice, no, pues yo quiero leer un poco acerca de la biografía de Rigoberta Menchú, pero si usted escoge la lectura, usted me va a tener que subrayar aquí lo más importante, ¿sí? Así es que le dejo a usted. ¿Cuál de las 2 actividades quiere hacer? Cualquiera que escoja. La sopa, Liz. Ya, usted escoge, yo no le voy a decir. De todas maneras, cuando yo le revise, yo Ahí, quiero Alice. ver. Entonces podemos subir cualquiera de las 2. Cualquiera de las 2, pero escoja una nomás, porque no, mucho es las 2, ¿sí? Entonces, póngase a trabajar en este momento para que lo suba en este mismo rato. ¿Sí? No sé. Ya, Liz. No sé si tienen alguna pregunta acerca de... Licen, Dígame. en la semana 1 asimismo hay 3 trabajos. Recuerde que nosotros trabajamos